Buenos días, jóvenes. Para ilustrar la aplicación de la ecuación de balance de entropía en sistemas abiertos, vamos a resolver este ejemplo. Si aire entra a un compresor a 15 psi, 60 grados Fahrenheit con velocidad despreciable y sale del dispositivo en 150 psi, 620 grados Fahrenheit y 350 pies por segundo de velocidad. El compresor es enfriado con aire ambiental a 60 grados Fahrenheit a una tasa de 1500 BTU por minuto. La potencia suministrada al compresor es de 400 caballos de fuerza. Determina la razón de generación de entropía. Datos del problema. Temperatura de entrada, presión de entrada, velocidad de entrada. Temperatura de salida, presión de salida, velocidad de salida. Esta diferencia en velocidades sugiere que no debemos despreciar los cambios en energía cinética. Potencia de entrada y razón de transferencia de calor de salida. Nos dan la temperatura de los alrededores y queremos la razón de entropía generada. Y vamos a definir un sistema extendido que incluye a los alrededores. Vamos a suponer condiciones estacionarias, el aire se comporta como gas ideal. Vamos a extender el sistema hasta alcanzar los alrededores y vamos a despreciar los cambios en energía potencial, más no los cambios en energía cinética. Nuevamente, nuestra incógnita es la razón de generación de entropía, por lo tanto debemos recurrir a la ecuación de balance de entropía. También la entropía del volumen de control es igual a hay una sola entrada, una sola salida y el proceso es estacionario, por lo tanto la razón de generación de entropía es igual al flujo de masa por la entropía de salida menos la entropía de entrada para un sistema extendido que incluye los alrededores. Esto se reduce a esta expresión. Bien. Esta es nuestra incógnita. Para poder resolver esta incógnita necesitamos conocer todo lo que aparece en el lado derecho. De la misma manera en que lo planteamos en el ejemplo anterior, el único dato que nos da el problema es la temperatura de los alrededores, que debemos transformar a Rankine. El otro dato que tenemos acá es Q punto. Sin embargo, este Q punto que aparece aquí, que hemos despejado de esta ecuación, es un Q de entrada. Por lo tanto, este Q de entrada sería menos 1500 BTU por minuto. Por lo pronto, esto es lo único que tenemos disponible directamente de los datos para determinar la razón de entropía generada. Vamos a hacer
En clases anteriores hemos mostrado cómo calcular el cambio de entropía de gases ideales. Hasta este momento lo único que hemos supuesto es que el aire se comporta como gas ideal. Acá tenemos varias opciones. Cp constante. Si suponemos calores específicos constantes, diríamos que S2 o S de salida menos S de entrada es igual a Cp por el logaritmo natural de T de salida entre T de entrada menos R del aire por el logaritmo natural de la presión de salida entre la presión de entrada. Y en este caso conocemos tanto la temperatura de entrada como la temperatura de salida, y lo mismo podemos decir de la presión de entrada y de la presión de salida. Solo debemos ser cuidadosos en expresar las temperaturas en escala absoluta antes de evaluar el logaritmo de la razón de temperatura. Cp variable, diríamos entonces que S de salida menos S de entrada es igual a S0 a la temperatura de salida menos S0 a la temperatura de entrada menos R por el logaritmo natural de la presión de salida entre la presión de entrada. Y estas S0 tenemos que buscarlas en las tablas de aire como gas ideal, usando la temperatura de salida y temperatura de entrada para evaluar dichos valores. Así que por lo pronto hemos visto que podemos evaluar esta diferencia de entropías. Esto es un dato y esto es un dato. Lo único que nos falta es el flujo de masa. Y cómo y de dónde podemos obtener ese flujo de masa. Y hay un camino certero, pero vamos a suponer que vamos a usar o a agotar las posibilidades. Flujo de masa está definido como densidad por velocidad por área. El problema nos da la velocidad a la salida. El flujo de masa de salida tiene que ser igual al flujo de masa de entrada en condiciones estacionarias. Y esto sería igual a la densidad de salida por la velocidad de salida por el área de salida. La densidad de salida es igual a la presión de salida entre R por T de salida. No hay ningún problema en determinar la densidad. La velocidad es un dato, pero no sabemos cuál es el área del ducto de salida. Así que este camino no va a conducir a la respuesta, o no va a permitir determinar el flujo de masa de salida. Entre los datos que proporciona el problema está la potencia requerida por el compresor y en qué herramienta o principio fundamental aparece potencia en balance de energía. Así que el cambio de energía del sistema con respecto al tiempo dentro del volumen de control es igual a Q de entrada menos W de salida más el flujo de masa a la entrada por H de entrada más la energía cinética a la entrada más la energía potencial a la entrada menos el flujo de masa de salida por la entalpía de salida más la energía cinética de salida más la energía potencial a la salida. Y vamos a despreciar los cambios en energía potencial y el proceso es estacionario y estos dos flujos de masa deben ser iguales para satisfacer balance de masa. Despejando, entonces obtenemos que el flujo de masa es igual a W de salida menos Q de entrada dividido entre
H de entrada menos H de salida, más la energía cinética a la entrada menos la energía cinética específica a la salida. O cambiando el signo de todos los términos. La energía cinética a la entrada es 0 de acuerdo a los datos. Potencia de salida es igual al menos potencia de entrada, así que esto puede ser expresado como esto que tenemos aquí. Entonces, la potencia de entrada son 400 HP. La razón de transferencia de calor de salida son 1500 BTU por minuto. H de salida menos H de entrada. ¿De qué manera vamos a evaluar ese cambio de entalpía? Depende de cómo hayamos evaluado el cambio de entropía. Si para el cambio de entropía habíamos supuesto calores específicos constantes, entonces H de salida menos H de entrada es simplemente Cp por T de salida menos T de entrada. Si los Cp son variables, entonces H de salida menos H de entrada es igual a H a la T de salida menos H a la temperatura de entrada, donde esas H's hay que buscarlas en las tablas de aire como gas ideal. Y la energía cinética específica de salida, vamos a asumir factor de corrección de 1 de la energía cinética. Acá debemos haber usado un alfa. V de salida al cuadrado entre 2. Ahora debemos ser cuidadosos. Es claro que tenemos toda la información necesaria para resolver este problema. Pero el problema es en unidades del sistema inglés. Si elevamos la velocidad al cuadrado, vamos a tener pi cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es las unidades que van a tener la energía cinética. La potencia está en HP y la razón de transferencia de calor está en BTU por minuto. Debemos uniformar las propiedades. Para calores específicos variables tenemos que buscar las entropías S0 y las entalpías en las tablas de gas ideal a las temperaturas de entrada y salida convertidas a escala absoluta. Y los estudiantes deben verificar que los valores proporcionados sean los correctos. El cambio de entropía, entonces, es igual a la diferencia de los S0 menos la contribución de la variación de presiones. Y obtenemos que la entropía aumenta. Entropía generada, entropía asociada con el calor, cambio de entropía, falta el flujo de masa. Observamos acá que la temperatura usada en la entropía transferida por calor debe ser una temperatura absoluta. ¿Cómo se determina el flujo de masa? Habíamos indicado que
por medio del balance de energía podríamos determinar el flujo de masa. Siendo cuidadoso con las unidades, aquí tenemos los HP, lo vamos a convertir a BTU por minuto, y los pie cuadrados sobre segundo cuadrado tenemos que convertirlo a BTU por libra masa, que es, perdón, la unidad o las unidades de la entalpía que vamos a obtener en las tablas. Así que acá obtenemos que el flujo de masa son 111.1 libra masa por minuto. Podemos regresar a la ecuación de balance de entropía y determinamos que en el proceso se generan 5.138 BTU por minuto Rankine. ¿Qué irreversibilidad puede identificarse en este proceso? Vamos a dejar esa pregunta abierta en el foro. ¿Y será posible que esa irreversibilidad identificada sea la única o habrán otras opciones? Esta segunda pregunta es un poco más complicada y con la información que se cuenta en el problema es una pregunta prácticamente de opinión. Así que repito, las dos preguntas que deben ser discutidas en el foro ¿será qué irreversibilidad puede determinar en base a los datos proporcionados? Y si el estudiante cree que esa irreversibilidad que ha identificado es la única que debe ser o que debe existir en la operación de ese dispositivo que es un compresor. Para concluir el tema de balance de entropía, vamos a ver el balance de entropía en los ciclos. Se nos preguntan cómo podemos cuantificar los efectos de las irreversibilidades en un ciclo. Y la segunda pregunta es cómo evaluamos un balance de energía en un ciclo. El balance de energía en un ciclo decía que el cambio de energía del ciclo era igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida, y el cambio de cualquier propiedad en un ciclo es igual a cero. Hacemos referencia a esta ecuación de balance de energía, pues es la ecuación de balance de energía para sistemas cerrados. La ecuación de balance de energía que usábamos para el ciclo era similar a la ecuación de balance de energía de sistemas cerrados. Lo mismo va a ocurrir con el balance de entropía. Esta es la ecuación de balance de entropía de sistemas cerrados aplicada a un ciclo donde el cambio en cualquier propiedad del ciclo es igual a cero. Para evaluar la entropía transferida por calor, nuevamente necesitamos saber cómo varían las temperaturas de frontera. Sin embargo, si extendemos el sistema de tal manera que esta frontera toca este depósito ATH y esta frontera toca este depósito ATL, podemos decir que el balance de entropía del ciclo es cero, es igual a, para este ciclo en particular, decíamos que Q es positivo cuando es de entrada. El Q que entra al ciclo es QL, así que acá diríamos QL entre TL menos QH entre TH más S generado. Así que para este ciclo en particular, que es un ciclo de refrigeración, la entropía generada es igual a QH entre TH menos QL entre TL. Si hubiésemos, por el contrario, trabajado con una máquina térmica, para un sistema que alcanza hasta los depósitos, diríamos entonces que para esta máquina térmica 0 es igual a QH entre TH menos QL entre
TL más S generado. Así que este sería el de la máquina térmica. Este es el del ciclo de refrigeración. ¿Qué ocurre con las temperaturas de frontera? En la manera que se ha definido el sistema, las temperaturas de la frontera relacionadas con los procesos de transferencia de calor son constantes, pues son las temperaturas de los depósitos térmicos. Vamos a evaluar este tipo de procesos a entropía constante o procesos isentrópicos. Los procesos isentrópicos son los procesos donde la entropía permanece constante. ¿Cómo representamos un proceso isentrópico en un diagrama temperatura-entropía? Es una línea vertical. Para un sistema cerrado, el cambio en la entropía del sistema es igual a la entropía transferida por calor más la entropía generada. Y que un proceso sea isentrópico quiere decir que este término debe ser cero. En un proceso isentrópico, S2 menos S1, que es igual a la entropía transferida más la entropía generada, debe ser igual a cero en un sistema cerrado. El significado de isentrópico en sistemas abiertos va a ser un poco diferente. Entonces, en un sistema cerrado, isentrópico significa que al final del proceso el sistema tiene la misma entropía que al inicio del proceso. S final igual a S inicial en un sistema cerrado. De tal manera que 0 es igual a la entropía generada, entropía transferida por calor, ya siendo específicos con el caso de los sistemas cerrados. Este término solo puede ser positivo y la única manera de que ante la existencia de irreversibilidades esto llegue a cero es que este término sea negativo. Y si bien es posible que exista un proceso en el que la entropía generada sea igual a la entropía transferida fuera del sistema, la denominación de isentrópico usualmente se refiere a procesos que reúnen las siguientes características. Vamos a suponer que tenemos un proceso internamente reversible. Así que por lo pronto vamos a suponer que el proceso es internamente reversible. ¿Qué le ocurre a la entropía generada en un proceso internamente reversible? Es igual a cero. Así que si tenemos un proceso internamente reversible y es isentrópico, ¿qué le debe ocurrir a la interacción de calor para que el proceso sea isentrópico? Este término tendría que ser cero, por lo tanto el proceso debe ser adiabático. Así que en un sistema cerrado, aquellos procesos que son adiabáticos y son reversibles deben ser isentrópicos. Adiabático más reversible igual isentrópico. Y a esta combinación de características es a la que usualmente nos referimos cuando indicamos que un proceso es isentrópico. Decíamos que podíamos tener un proceso que generara entropía y que liberara entropía en forma de calor a la misma, en igual cantidad, y que ese proceso sería isentrópico. Sin embargo, en general, isentrópico significa esta combinación, adiabático e internamente reversible. Si tenemos un proceso que es isentrópico,
y es adiabático, tiene que ser reversible. Si tenemos un proceso que es isentrópico y es internamente reversible, tiene que ser adiabático. Se repito, para sistemas cerrados, un proceso que es adiabático y que es internamente reversible es un proceso isentrópico. ¿Será posible que un proceso con transferencia de calor sea isentrópico? Ya hemos dicho que si el calor es de salida y la entropía transferida por calor iguala a la entropía generada, existe esa posibilidad, pero que en la mayoría de los casos isentrópico va a implicar que el proceso es reversible y es adiabático. Ahora vamos a ver qué implica la suposición de isentrópico en sistemas abiertos. Vamos a mantenernos en la suposición de estacionario, así que vamos a copiar por acá esa suposición y vamos a suponer que tenemos un sistema con una sola entrada y una sola salida. Simplificando esta ecuación para un sistema estacionario con una sola entrada y una sola salida, la entropía generada es igual a el flujo de masa por la diferencia entre la entropía de salida y la entropía de entrada menos la entropía transferida por calor. Y nuevamente vamos a suponer que el proceso es adiabático. Esto es cero. Vamos a suponer que el proceso es internamente reversible. Esto es cero. ¿Y cuál es la única manera de que el lado izquierdo sea igual a cero? Si el flujo de masa es cero, el lado izquierdo es cero, pero el flujo de masa no es quien debe ser cero. Así que en un proceso que es estacionario, adiabático e internamente reversible, la entropía de salida debe ser igual a la entropía de entrada. Es decir, la entropía no cambia entre la entrada y la salida. En ese caso, el proceso isentrópico compara las propiedades de salida con las propiedades de entrada. Así que en sistemas abiertos, cuando decimos que un proceso es isentrópico, quienes deben ser iguales son la entropía de entrada y la entropía de salida. Así que adicional a las suposiciones de adiabático e internamente reversible, tenemos que agregar la suposición de estacionario para que un proceso de sistemas abiertos sea isentrópico. Y a través de las aplicaciones o en las aplicaciones de los principios que hemos estudiado hasta ahora, que iniciaremos con el análisis de ciclos, veremos procesos que se ajustan a estas características de adiabático e internamente reversible, por lo que es importante establecer relaciones de procesos isentrópicos para trabajar con esos procesos. Así que vamos a ver cómo podemos analizar procesos isentrópicos de gases ideales. El cambio de entropía de gases ideales lo podemos evaluar a partir de las dos relaciones TdS de estas dos maneras. Que sean isentrópicos quiere decir que el cambio de entropía en ambos casos es cero, tal y como se muestra en esta segunda parte de la diapositiva. Si podemos suponer que los valores específicos son constantes, esta era una forma de evaluar el cambio de entropía a partir de la primera relación TdS. Nuevamente, esto es cero. Usando propiedades de logaritmo, estos los podemos llevar acá a los exponentes y ahora podemos obtener el exponencial de ambos lados de la ecuación.
de tal manera que T2 entre T1 es igual a V2 entre V1 elevado a la menos R entre CV, pero para los gases ideales R es igual a Cp menos Cv, así que sustituimos eso aquí, y Cp entre Cv es la razón de calores específicos K. Así que para un proceso isentrópico de gas ideal con calores específicos constantes, la relación entre las temperaturas y los volúmenes es función de la razón de calores específicos a través de esta ecuación. Si utilizamos la ecuación de estado de gas ideal, podemos relacionar presión y volumen específico en dos estados de un proceso isentrópico, también a partir de la razón de calores específicos. Y acá observamos que para un proceso isentrópico de gas ideal con calores específicos constantes, el proceso sigue una trayectoria P por V a la K constante, y los procesos P por V a la N les llamábamos procesos politrópicos. Y en el módulo 3, donde definíamos procesos politrópicos, mostrábamos esta figura donde parecía N igual a K. Así que esta trayectoria N igual a K representa una trayectoria isentrópica de gas ideal con calores específicos constantes. Temperatura y presión también pueden ser relacionadas en un proceso isentrópico de gas ideal con calores específicos constantes a partir de la razón de calores específicos. Si los calores específicos son variables, esto sigue siendo 0, pero el lado derecho acá ahora esto es S0 de T2 menos S0 de T1 menos R por el logaritmo natural de P2 entre P1. Así que si queremos obtener una relación de presión con respecto a la temperatura, tenemos que despejar la razón de presiones de esta ecuación. Eso implica obtener el exponencial de ambos lados de la ecuación de la manera que hemos hecho aquí. El exponencial de S0 de T2 menos S0 de T1 es igual a P2 entre P1 elevado a la R. Y acá podemos tomar todo esto y elevarlo a la 1 entre R para eliminar esa R. También podemos separar los exponenciales del lado izquierdo de la manera que lo hemos hecho acá. Este signo negativo no se ve muy bien. Ahora el exponencial del negativo lo podemos poner en el denominador como un exponencial positivo. Así que la razón de presiones de un proceso isentrópico de gas ideal con calores específicos variables es función de las S0 y de la constante de gas ideal. Pero el lado derecho de esta ecuación depende únicamente de la temperatura. Eso quiere decir que P2 entre P1 de un proceso isentrópico de gas ideal es función de las temperaturas. Y esa función de la temperatura es lo que en las tablas de aire aparece como P sub R. Así que si conocemos T1 y T2, podemos ir a la tabla de aire como gas ideal y buscar PR de T2 y PR de T1. Y P2 entre P1 de un proceso isentrópico de gas ideal con calores específicos variables es igual a la razón de esas PRs que encontramos en las tablas de gas ideal. Usando la ecuación de estado de gas ideal podemos encontrar que la razón de volúmenes, hemos indicado que esta razón de P sub R es función de la temperatura. Así que la razón de volúmenes, esto que está en el primer paréntesis es función de T2 y esto que está en este otro paréntesis es función de T1. De aquí podemos entonces inferir que la razón de volúmenes
de un proceso isentrópico de gas ideal con calores específicos variables es función de las temperaturas, y esta relación PR entre T define otra variable que denominaremos VR de T, que está relacionada con PR a partir de esta expresión. Así que la razón de volúmenes de un proceso isentrópico de gas ideal es igual a V2 de R entre V1 de R. Y en las tablas de gas ideal proporcionadas a través de la plataforma para aire van a poder encontrar PR, pero VR no va a poder ser encontrado. Podrá obtenerlo a partir de esta relación. Quizás para esos problemas de procesos isentrópicos sea mejor utilizar las tablas del libro de texto de Sengel. Si hay algo que podría mejorarse de esas tablas es la adición de estas VR. A pesar de que existe una relación entre PR y VR, es útil en algunos casos tener tabuladas esas VR. Para las sustancias incompresibles, decíamos que el diferencial de entropía era igual a C por dt entre T, así que en un proceso isentrópico esto tiene que ser igual a 0. ¿Y de qué manera el lado derecho de esta ecuación puede ser igual a 0? El lado derecho de esta ecuación puede ser igual a 0 si Cp es 0. No es el caso. La temperatura puede ser infinito, tampoco es el caso. Así que quien tiene que ser 0 es dt. Así que una sustancia incompresible atravesando un proceso isentrópico tiene que ser, o el proceso de una sustancia incompresible a entropía constante debe ser isotérmico. Así que S constante significa T constante. Y acá nos preguntan qué le debe pasar a la energía interna específica de una sustancia incompresible atravesando un proceso isentrópico. Y con esa pregunta vamos a concluir esta grabación y continuaremos con nuestra discusión de entropía o de segunda ley de la termodinámica en una siguiente grabación. Hasta la próxima.